Graça e paz, amados hermanos, que Deus bendiga maravillosamente a su vida, más un domingo bendecido por el Señor. Y estamos aquí. En la semana pasada hemos hablado un poco sobre casamiento, sobre el papel del marido, el papel de la esposa. Te sugiero que si usted no vio, veas, no dejes pasar, es bendición del Señor. Pero no soy casado, pero algún día te vas a casar, es bueno ver estas cosas. ¿Ok? Hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre espiritualidad. O sea, cómo es ser una persona espiritual, cómo es estar más cerca de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo estar más cerca de Dios? ¿Cómo puedo disfrutar más del amor y de la plenitud de Dios? ¿Ok? Abra tu Biblia en Colosenses capítulo 1 y vamos a leyendo, ¿ok? Es una lectura un poco más grande, pero un mensaje más corto. Entonces, Colosenses capítulo 1. Pablo está hablando a la iglesia de Colosas, que está en Colosas. Y a partir del versículo 3 dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es el fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vamos a orar. Dios, en el nombre de Jesús, clamo que este texto hable como tu boca a nuestros corazones, Señor. Que entendamos tu palabra, Señor. Que las personas que están viendo este video, Señor, sean bendecidas, transformadas, capacitadas por tu Espíritu Santo en este momento, Señor. En nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Padre, que está viendo este mensaje, Señor. Lo clamamos. Amén. La primera realidad de una vida espiritual es oración. ¿Ok? ¿Quieres tener una vida espiritual? Ores. Yo siento en mi vida que cuando dejo de orar, dejo de tener un tiempo de oración, me veo más seco, me veo sin la presencia de Dios. Me quedo literalmente más vacío. Entonces, la vida de oración es importantísima. Es importante que oremos. Ahora, si usted quiere que la iglesia en que participas y la obra de Dios, acuérdense que nosotros aquí en el versículo 13
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros somos cristianos, pero participamos de un reino, ¿ok? Un reino espiritual que está gobernando en esta tierra. Y nosotros somos responsables, o sea, somos partes del reino, somos súbditos del reino y tenemos responsabilidad de expandir el reino. Entonces nosotros debemos orar por nuestra propia iglesia, por nuestro pastor. Debemos orar por los proyectos realizados en la iglesia. Debemos tener una vida de oración. Mire, Pablo dice varias veces en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ido de vuestra fe. Otra cosa, un poquito más adelante, él también habla sobre la oración otra vez, que él ora por la iglesia. Versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros. Entonces no es solo oración, pero es una constancia de oración, es un no cesar de oración. Entonces, ¿querés tener una vida espiritual verdadera? Ores. Segundo punto dentro de esta oración es que nosotros debemos orar. Y orar sin cesar, y orar por nuestros hermanos, orar por la obra de Dios, orar por el crecimiento. ¿Hay algún hermano que usted no se da bien? Esto pasa. Ore por la vida de tal hermano. Ore por la vida de tal hermano para que Dios lo use, para que Dios lo transforme. Y también ore para que Dios te transforme. ¿Ok? Entonces tenga oración. Este es el primer punto, una vida de oración. El segundo punto, que es más que importante, es que nosotros debemos tener una visión de crecimiento de la obra. ¿Querés tener una vida espiritual digna? Tenga en tu mente una cosa, usted debe amar y buscar el crecimiento de la obra. Hay muchos hermanos que ven una obra creciendo o por envidia o por, no sé cuál motivo. Quieren frenar la obra, quieren apagar la obra. Y esto no es solo hermanos de iglesia, existen hasta pastores. Ya tuve experiencias pastorales en que la obra estaba creciendo y otros pastores apagando la obra. Entonces, mis amados hermanos, que el deseo más profundo del corazón de ustedes sea el crecimiento, la expansión del reino. Si Dios utilizó uno, Él ha de utilizar otro. Miren los profetas del Antiguo Testamento. Isaías estaba sufriendo mucho con el cautiverio. Mientras tanto, el profeta Daniel estaba en la corte, en el mejor lugar del mundo para estar. Miren esta comparación. Pero ambos no tenían uno envidia del otro. Isaías no hablaba, ese profeta Daniel, no sé qué. No, cada uno cumplía el papel por el cual que Dios nos ha dado. ¿Ok? Entonces, cumplan tu papel. Haga lo que tienes que hacer por el reino de Dios, lo que Dios te ha dado para hacer. A continuación, entonces, Pablo escucha de la fe de estos hermanos y él se alegra. Entonces tenemos aquí la vida de oración, el deseo del crecimiento de la obra de Dios. Aquí es algo ultramente básico, versículo 4. Habiendo ido de vuestra fe en Cristo Jesús. Es imposible tener una vida espiritual real sin la fe en Jesús Cristo, sin creer que Jesús Cristo murió y resucitó para salvarte porque eres un pecador. ¿Okay? Yo creo que por mí solamente estaría en el infierno, lejanos de Dios, en una vida terriblemente pecaminosa. Pero Dios quiso salvarme. Dios en su bondad quiso salvarme y me salvó.
Pero esto tuvo un precio. Cristo tuvo que morirse en una cruz para que yo pudiera ser salvo. Entonces la fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces tenemos oración, tenemos el deseo del crecimiento de la obra, tenemos el básico que es creer en Jesús y amar a los hermanos. Ahora nosotros tenemos la esperanza cristiana. Mis queridos, nosotros vivimos en esta tierra, nos preocupamos con la crisis. Yo cuántas veces me he preocupado con la crisis y cómo vamos a hacer con la empresa y cómo vamos a hacer con tal cosa. Mis queridos, nuestra esperanza no está en la tierra. Nuestra herencia no está en esta tierra. Nuestra herencia está en los cielos. Nosotros no debemos quedarnos aquí en la tierra. Nuestra cabeza debe estar en el cielo y nuestros pies en la tierra. ¿Ok? Entonces, esta esperanza. Y a continuación, él va a hablar algunas cosas muy interesantes. Es que, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así también a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Ahí regresa a nuestro segundo punto. Se conoce que una persona es cristiana no por los dones. No es por los dones espirituales que se conoce que una persona es cristiana. No es porque ella curó a alguien que ella es cristiana, digamos así. Se conoce por el fruto. Por el fruto conoceréis el árbol. La persona está fructificando al reino de Dios. Si ella está fructificando al reino de Dios, tiene una gran posibilidad de esta persona realmente ser salva. Es complicado aquellas personas que se dicen salvos y no fructifican, no tienen fruto ninguno. Acuérdense de lo que Jesús dijo cuando fue a aquel árbol y vio que no tenía fruto. Él dijo, maldita sea. Entonces, amados hermanos, fructifiquemos. Fructifiquemos. ¿Qué Dios quiere usar en tu vida? ¿Qué Dios quiere transformar de tu corazón? ¿Qué frutos Dios está operando a través de tu vida? ¿Ok? Continuación entonces, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Miren, Pablo es apóstol. La mayor categoría que existía es el apostolado. Tanto que solo existían los 12 y Pablo, no existe más ningún otro apóstol. Epafras era el pastor de allí. Pero Pablo simplemente dice, es mi consiervo, yo y él somos iguales. Entonces, esta visión del reino, que no existe mayor, no existe menor, pero todos hermanos caminando al crecimiento de la iglesia, al crecimiento del evangelio. Y Epafras dice a Pablo que quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu. ¿Sabe? Una característica muy grande de la iglesia fue el amor. ¿Sabe? El amor a los huérfanos, el amor a los necesitados, el amor a los ricos, el amor a los pobres, el amor entre sí. Miren que Jesús mismo dice, que ustedes sean uno para que reconozcan que yo y el Padre somos uno. Entonces, amados hermanos, es necesario el amor como una fuente, una característica del cristiano y una característica de la espiritualidad. ¿Ok? Versículo 9, por el cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis
como es digno del Señor. Yo voy a continuar leyendo después, pero aquí tiene una causa y consecuencia. Mis queridos, ¿querés tener una vida espiritual? Usted tiene que conocer la palabra de Dios, la Biblia. Si usted no conoce la Biblia, si no estudias, ahí es estudiar la Biblia, infelizmente, no tendrás vida espiritual. No tendrás sabiduría, no tendrás inteligencia espiritual. Necesitas conocer la palabra de Dios. Y una vez que usted empieces a estudiar, a buscar, a leer la palabra de Dios, tomar para sí la palabra de Dios, pasa lo que pasa en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. La palabra de Dios purifica nuestros corazones y cambia algunas cosas que necesitan ser cambiadas. Entonces, cuanto más de la palabra usted medita, cuanto más de la palabra usted absorbe, más andarás como es digno del Señor, más andarás según lo que el Señor dice. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Por ejemplo, utilicé esto esta semana en la clase de bibliología. Ellos simplemente abandonaron la palabra de Dios. ¿Qué Satanás viene y dice? Él dice así, él saca la palabra de Dios. Dios dijo, no comed del fruto. Y Satanás ataca primariamente en la palabra de Dios, porque él sabe que la palabra de Dios es la fuente de autoridad cristiana. Entonces, no es de hoy, el diablo siempre intentó destruir la Biblia. Entonces, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Todo lo que vamos a hacer debe ser digno de agrado del Señor. ¿Ok? Aquí en la iglesia, en tu trabajo, en tus estudios, adentro de las 4 paredes, en donde nadie te ve. Debe ser del agrado del Señor, llevando fruto en toda buena obra. Todo lo que hacemos debe dar fruto al Señor y creciendo en el conocimiento de Dios. Es únicamente por medio de la palabra. Dios no trabaja con revelaciones. Dios no trabaja con revelaciones. Usted no va a estar en tu cuarto, en tu pieza, y Dios te va a aparecer como un ángel. No, esto no pasa más. Dios formó la Biblia. Dios formó la Biblia y Dios deja una alerta. Jaque, cuidado, que mismo si nosotros los apóstoles o un ángel de luz viniera a pregar otro evangelio, que sea maldito. Entonces, cuidado con tales revelaciones, porque o son satánicas o son mentirosas. Todo, absolutamente todo, debe estar en conformidad con la Biblia. Todo. Y si la revelación revela lo que está en la Biblia, no es necesario revelación. Si la revelación revela algo que no está en la Biblia, no es digna de crédito. Entonces, ames tu Biblia, lea tu Biblia, busque tu Biblia, porque es la palabra de Dios y Dios la está preservando a más de 3.400 años en tus manos. A continuación, versículo 11, ya caminando al final, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, cuanto más nos aproximamos de la Biblia, cuanto más conocemos de su palabra, más llenos del Espíritu somos. Por lo tanto, revelaremos el fruto del Espíritu. Y aquí están 2 de las características del fruto, que es paciencia y longanimidad. Solo lean después Gálatas capítulo 5, versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz.
Primero, la salvación y el poder actuar como un salvo debe ser motivo de intensa alegría para nosotros, intensa. Y otra, es el Padre que nos hizo aptos, no fuimos nosotros. La fe en Jesús es justamente esto, que yo merecía el infierno, pero Dios me salvó. Es eso, Dios me hizo apto. Yo creo en doctrinas bien puntuales como la elección de Dios, que Dios nos capacitó, el convencimiento del Espíritu Santo. Entonces creo en doctrinas puntuales por causa de textos como este. Y por conocer que yo soy pecador. Y por conocer que yo no amo a Dios como debo amar, mismo después de salvo. Entonces, como antes de ser salvo, antes de ser cambiado por la palabra, tendría condiciones de creer en tal salvación. Por eso creo plenamente en esta palabra, que Dios nos hizo aptos para participar de la salvación, que es la herencia de los santos, en luz, en santidad. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros estábamos bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del pecado, bajo el poder de Satanás, bajo el poder de nuestra carnalidad. Y Dios nos ha trasladado, nos ha sacado de esta carnalidad, del poder del pecado, de las garras de Satanás, y nos ha puesto en el reino del amor de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cristo solo pudo haber hecho tal cosa porque Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios que se hizo hombre por usted y por mí. Él es el primogénito de toda creación. Aquí por primogénito, la palabra en la Biblia, primogénito, tiene dos significados. El primero a nacer y el más importante. La Biblia a veces utiliza a ejemplo a Jesús, el primogénito de la resurrección. Pero antes de eso Jesús ya ha resucitado varias personas y varias personas en el Antiguo Testamento también han resucitado. Entonces, allí no está hablando del primero a resucitar, pero el más importante a resucitar. Y Jesús aquí es el más importante en toda la creación. No significa que Jesús sea creado, pero Él se tornó hombre para que nosotros seamos salvos. Y el hombre es una creación. Entonces, por eso que es dicho esto a Jesús. Jesús es Dios y Él se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y esto es lo que la Biblia dice. Es esto que la Biblia dice sobre tener una vida espiritual, sobre ser realmente espiritual. Busquemos ser más espirituales, busquemos vivir y agradar más a Dios. Esto es una bendición, mis amados. Que Dios bendiga tu vida. Comparta este video con tus hermanos en Cristo, con personas que usted cree que será de bendición tal mensaje. Y haga tu parte, frutifique. Amén. Que Dios bendiga maravillosamente tu vida.